Anoche me soñé de la penitenciaría escapando. Soñé que estaba en África. Construía para un presidente negro una hermosa y moderna carretera de acceso a su gran palacio. Juntos, juntos. La recubríamos de oro y ónice. Anoche soñé, porque el encarcelado puede todavía el hombre soñar. Me libera de mis recuerdos. Soñé que en verdad estuve en África. Yo regresaba con la dignidad de Sirbús y colgué de mis carceleros la orden del rinoceronte blanco. Hoy, damas y caballeros, he soñado. He soñado ser el pan con justicia que el pobre reclama. Soñé ser un pájaro hambriento de libertad, hambriento de pan, hambriento de tanto amor, evadido de su sombría jaula. Se soñaba del lobo hombre, se soñaba a arrojada gaviota de vuelta a casa. Tristía, poemas desde la cárcel, de César Vallejo. Muy buenos días, todas, todos y todes, quienes nos acompañan al día de hoy a la presentación de la propuesta general 1/2018, la ejecución penal desde los derechos humanos. Muchísimas gracias, doctor Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de la Justicia de la Ciudad de México, maestro Antonio Azael Ruiz Ortega, subsecretario del Sistema Penitenciario de esta ciudad, y a Raquel Alejandra Olvera Rodríguez, directora del Instituto de Reinserción Social de la Ciudad de México. La propuesta general 1/2018 se elaboró durante el año pasado y representa una apuesta importante para contribuir al viraje de un derecho penal de autor para consolidar un derecho penal que hace énfasis en el acto cometido. Derivado de este cambio de paradigma es que el concepto de readaptación debe mudarse al concepto de reinserción. Esta publicación surgió a partir de la observación de patrones de violaciones a derechos humanos de personas privadas de la libertad y que purgaron su sentencia en libertad, mismos que ha sido difícil revertir y que persisten en el sistema penitenciario. La Ley Nacional de Ejecución Penal vigente en lo general del 17 de junio de 2016 y en toda su plenitud hace apenas algunas semanas, establece normas que deben observarse a lo largo de diferentes etapas. El internamiento por prevención preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencias de una resolución judicial. Asimismo, establece los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal y regula los medios para lograr la reinserción social. Contribuye un medio para la gobernabilidad para los centros penitenciarios. Constituye un medio de gobernabilidad para los centros penitenciarios. Por lo anterior, la ejecución penal no puede ser exenta de la reflexión sobre las obligaciones que tiene el Estado para salvaguardar los derechos de las personas privadas de la libertad que están recientemente bajo su resguardo o bien de aquellas que estando en libertad están bajo su vigilancia. Por ejemplo, en el contexto actual en el que se han ampliado los supuestos jurídicos para privar de la libertad a las personas, a pesar de la transición en el modelo de justicia penal inquisitivo al acusatorio, merece la pena plantear las reflexiones no solo respecto a la efectividad del modelo de ejecución penal y el paradigma del pensamiento que lo motiva, sino también respecto al modelo de reinserción social. Debemos tener la capacidad de explicar muy bien ese paradigma en el contexto actual, pues el reto principal que identificamos en el cambio es un cambio cultural, tanto de parte de la sociedad que se encuentra en el aumento de las penas, la satisfacción a las altas tasas de violencia en el país, como las y los operadores jurídicos, las autoridades judiciales y sobre todo la autoridad penitenciaria para terminar con las sanciones de facto y limitarse a las sanciones de iure o de derecho. A partir del trabajo de campo realizado por la Comisión de Oficio y también con motivo de la presentación de quejas de personas privadas de la libertad o por las que han estado, se han reunido evidencias y datos importantes respecto al efecto que tiene en los derechos de las personas privadas de la libertad el paradigma añejo de la readaptación social. En el periodo comprendido de enero de 2018 a mayo de 2019, esta Comisión de Derechos Humanos, a través de su segunda visitaduría general, ha recibido e investigado 4.345 quejas
por presuntas violaciones de derechos humanos en el ámbito penitenciario. El 72% corresponde a 2018, mientras que el 28% corresponden a los primeros 5 meses de este año. De las 4.757 víctimas derivadas de todas las quejas, mayoritariamente el 82% son hombres. Las 3 autoridades principales con mayores menciones son el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, que concentra el 23.6% de quejas, el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, con el 17%, y el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Marta Catitla, con el 7.7%. La presunta vulneración de derechos de las personas privadas de su libertad concentra la mayoría de las menciones, el 40%. Dentro de ese grupo de derechos, la abstención u omisión de brindar una adecuada protección a la integridad física y psicológica de las personas privadas de su libertad, junto con la abstención y omisión de deber de custodia, superan el 50% de las menciones. El segundo lugar de los derechos presuntamente vulnerados lo ocupan las menciones al derecho a la salud, posteriormente el derecho a la seguridad jurídica y el derecho a la integridad personal, con el 9.2%, entre otros. Todas las menciones antes señaladas corresponden a perjuicios que padecen las personas privadas de su libertad sin que haya disposición que lo permita. Por el contrario, existe disposición que prohíbe tales conductas sin que haya mecanismos claros y efectivos para reparar los daños que generan esas conductas en las personas y sus vidas. Si los datos los analizamos en función de particularidades de las personas como la orientación sexual, la identidad de género, la discapacidad, el género, entre otros, los perjuicios se acumulan para las personas. De los casos antes mencionados, en el periodo comprendido de enero 18 a mayo del 19, esta comisión ha investigado 51 quejas por presuntas violaciones y derechos humanos en los ámbitos penitenciarios en agravio de personas que afirman pertenecer a la comunidad LGBTTIQA+. En las 51 quejas se informan que se encuentran relacionadas 59 personas con carácter de presuntas víctimas, 84% hombres, 15.3% mujeres. En suma, esta publicación permite constatar la brecha que aún existe entre la sanción prevista legalmente para una conducta delictiva dictada por una autoridad judicial y la sanción adicional que las personas padecen con frecuencia en los centros penitenciarios y al salir de estos, cometidas directamente por la autoridad o con anuencia de ella: tortura, malos tratos, abusos, afectaciones a la vida, integridad física y psicológica, al derecho al trabajo, a la educación, a la seguridad, entre muchos otros. Es cierto que una transformación de las normas que rigen el sistema de justicia penal puede llegar a generar un cambio de tipo social profundo, pero también lo es que esa transformación no deviene únicamente del cambio legislativo. En otras palabras, las reformas penales tienen una dimensión transformadora en la sociedad porque las ideas de la cárcel y el castigo no son meras figuras procesales, sino que son instituciones que reflejan elementos políticos, sociales, económicos y culturales y cuyo replanteamiento puede llevar a una sociedad más democrática e igualitaria, como pretenden las mencionadas reformas. En este sentido, es importante impactar, y así hace cuenta la propuesta que estamos hoy presentando, en los operadores jurídicos, en las autoridades judiciales, en los defensores públicos, en los agentes del Ministerio Público, en la autoridad penitenciaria y en la sociedad civil. En la Constitución de la Ciudad de México se establece a las personas privadas de la libertad como un grupo de atención prioritaria, es decir, un grupo respecto del cual se tienen que llevar acciones afirmativas para evitar su discriminación. Ello implica retos a diferentes niveles. Ese reto y muchos otros se discutirán durante el día de hoy y están presentes en la propuesta que estamos presentando. Agradezco al maestro Miguel Sarre por su constante acompañamiento al trabajo en el tema y como experto internacional, y que ahora participará con nosotros en la conferencia magistral. También agradezco la presencia de la doctora Elena Saola, una estudiosa
activista y académica en el tema, pero además ex consejera de esta comisión. Muchas gracias, Elenita, por estar aquí. Gracias a Iván García Gárate y a la segunda visitaduría y también al Centro de Investigación Aplicada para la generación de este documento y su trabajo cotidiano en esta agenda. Mucho que desdibujar y mucho que dibujar, como lo señalaba el presidente del tribunal. Hay mucho que hacer, no nada más con este cambio legislativo, sino básicamente en lo que socialmente esto implica. Tenemos y lo haremos juntos, como bien lo decía Sael, como bien lo decían, lo planteaban aquí. Este es algo que tenemos que hacer en conjunto, algo que es responsabilidad de todos en alianzas comprometidas, porque básicamente estamos hablando de un cambio sobre estrategias en el cambio cultural, en el cambio de visiones, en el cambio de pensar que las personas no son definidas por un hecho, ¿no? Que el hecho es el que se juzga y las personas en esa lógica son los hechos los que se tienen que juzgar y que se tienen que pagar y no las personas por sí mismas. En el momento en que todos nos sumamos exactamente, y esa es la propuesta y ese es la gran llamado de esta propuesta, es que nos sumemos exactamente a este cambio cultural y social de gran envergadura que nos permita vernos a todas, a todos y a todes como seres humanos. Muchísimas gracias.